esta señal tan bonita que tenemos los cristianos, la señal del amor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a tener presente hoy, primero nos alegra mucho que esté aquí Ricardo, que tiene 102 años. Y bueno, no sé por qué ha bajado hoy, pero es importante que esté él, porque hoy vamos a hablar de la síntesis de la vida. Y esta palabra de la síntesis, los que mejor nos la dicen son los que han vivido muchos años y saben ya lo que tiene la vida de engaño, lo que tiene de perfume barato y lo que tiene de maravilla, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Y también vamos a tener presente a una gran mujer que nos ha enseñado muchas cosas aquí en este salón, ¿de acuerdo? Siempre la recuerdo a esta mujer. Se llama Cristina, la van a operar mañana de cáncer y entonces vamos a tenerla muy presente a esta mujer, ¿verdad? Dándole toda nuestra energía. Bueno, y comenzamos invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Bueno, y al Espíritu Santo, lo que le pedimos, ¿qué le pedimos al Espíritu? Siempre que encienda en nosotros la llama del amor. Que encienda la llama del amor. ¿Por qué? Pues porque en la vida hay muchas cosas bonitas, pero ninguna como el amor. Y entonces el Espíritu es el que se encarga de echar leña en el fuego para que siempre tengamos llama en el corazón. Si os acordáis, algunos de los que estáis aquí, siendo pequeños, a lo mejor teníais la cocina, el fuego en la cocina, y había que encender el fuego, ¿verdad? Y a veces ya el fuego se iba apagando, y entonces había que echar ramitas para encender el fuego. Bueno, pues el Espíritu es el que enciende en nosotros la llama del amor. De tal manera que sin esta llama la vida no tiene sentido, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero si me falta el amor, no me sirve de nada. Bueno, entonces eso, le pedimos al Espíritu que encienda en nosotros esta llama del amor y que abra nuestro corazón para dejarnos quemar por este amor. Porque la vida, como digo, no tiene sentido, lo sabemos muy bien, si no hay amor. El alma que anda en amor, dirá también San Juan de la Cruz, ni cansa ni se cansa. Sin embargo, cuando andamos en otras cosas, nos cansamos y cansamos al personal. Bueno, y para motivarnos hemos escogido un texto precioso de Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad. Un texto que es una maravilla y que solo metiéndonos en estas palabras uno se da cuenta que no son palabras que entran y salen, sino que son palabras enamoradas. Fijaos cómo se dirige ella a Jesús, cómo las distancias se han acortado y está cerca el tú y el ti y el me, están ahí unidos. Teresa Isabel y Jesús. Y dice así: oh Verbo eterno, palabra de mi Dios, no solo palabra de Dios, sino palabra de mi Dios. A veces decimos en la Eucaristía, palabra de Dios. Bueno, sería mejor decir
palabra de mi Dios, de mi Dios. Bueno, entonces dice ella, oh Verbo eterno, palabra de mi Dios. Quiero pasar mi vida escuchándote. ¿Qué os parece esto? Es decir, quiero pasar mi vida enamorándome de ti, porque escuchar al amor es enamorarse del amor, escuchándote. Quiero ser toda oídos a tu enseñanza, para aprenderlo todo de ti, y luego, en medio de todas las noches, de todos los vacíos y de toda mi ineptitud, quiero vivir con los ojos clavados en ti, sin apartarme nunca de tu inmensa luz. Bueno, pues aquí vemos la oración de una mujer enamorada. Y la hacemos nuestra también. Quiero pasar mi vida escuchándote, poniéndome a tus pies como la María de Betania, ¿verdad? Y en esa presencia ir acogiendo tu palabra, que es amor. La palabra de mi Dios es una palabra de amor que me dirige, y por eso, escuchando la palabra, voy aprendiendo que Dios me ama y voy aprendiendo también a amar. Bueno, como contexto de este evangelio que vamos a leer con atención, pues recordar que Mateo, es el evangelio de Mateo, Mateo 22, 34, 40. Solo con darnos cuenta que Mateo 22, 34, 40 es ya el final del evangelio de Mateo. Y el final del evangelio de Mateo, como el final de todos los evangelios, es un final trágico, ¿verdad? Yo de pequeño me angustiaba mucho con esto, no quería que vinieran estos evangelios ya tan avanzados, porque estaba cerca la muerte de Jesús y yo quería que no muriera, ¿verdad? Bueno, entonces, Mateo 22, 34, 40. Jesús está ya en Jerusalén y por la noche se va a dormir al Monte de los Olivos o a un pueblecito cercano donde viven amigos suyos, pero después durante el día se pasea por la explanada del templo. El templo es inmenso. Nosotros ahora, tal como lo vemos, no nos podemos imaginar cómo era, pero la explanada del templo era inmensa. Bueno, entonces Jesús se pasea y los enemigos de Jesús, los enemigos de la poesía, de la vida, los enemigos del amor, quieren expulsarlo, quieren matarlo, y por eso se van acercando a hacerle preguntas para cazarlo en alguna. Llama la atención este estilo judío de hacer las cosas, porque podían haberlo eliminado sin más. Sin embargo, buscan cazarlo en algún problema, en alguna cosa que diga y que realmente esto les justifique para apedrearlo y para llevarlo a la muerte. Entonces, están por ahí. Y da la sensación como de que están todos los enemigos, están en torno, a ver si cazan a Jesús. Los enemigos no se llevan bien entre ellos, pero se ponen de acuerdo para atacar a Jesús, para enfrentar a Jesús, para hacerle preguntas que le dejen en feo, y la fama que tiene entre el pueblo, pues que vaya a menos, y entonces la gente, cuando lo maten, digan qué bien expulsar a uno que no hacía ninguna falta. Bueno, entonces, así han estado los saduceos, pero Jesús les ha callado, les ha tapado la boca. Y entonces los fariseos, que son contrarios a los saduceos, pues dicen que esta es la nuestra. Y se van a reunir para buscar entre todos una pregunta capciosa que ponga en ridículo a Jesús. El maestro, el que todo lo sabe,
quieren ponerlo en ridículo. Bueno, y esto es, y se acercan a preguntarle como maestro. Ya hemos dicho aquí alguna vez que todavía hoy, en lo que queda del templo, en la sinagoga que está junto al muro de las Lamentaciones, allí están los doctores de la ley y se acercan discípulos para hacerles preguntas. Y ellos, pues con una gran sabiduría, porque memorizan los textos de memoria, empiezan por los profetas y la pregunta puede ser breve, pero la respuesta puede durar un día, porque empiezan a hablar de todo. Bueno, entonces estamos en el templo en un contexto de muerte, quiere decir que se masca la muerte de Jesús, pero él no se echa para atrás. Podía haber huido, podía haberse escabullido, pero no se echa para atrás. Y ahí está en este momento. Bueno, y dicho esto, pues vamos a escuchar este evangelio que nos va a proclamar nuestro hermano Dionisio. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una bendición este evangelio. Vamos a comentar algunas cosas. Primero, como os decía, los fariseos se han juntado y es una reunión que tiene sabor como de condena. Se han juntado para encontrar qué pregunta. Es interesante, ¿no? Como qué cosas saldrían en esa reunión. Vamos a preguntarle por esto, vamos a preguntarle por... Entonces llegan a un acuerdo para hacerle una pregunta muy importante. Y le van a encargar a uno de ellos, que es doctor de la ley, una persona instruida, le van a decir: a ver, tú, te vas a encargar tú de hacerle la pregunta a Jesús. Bueno, entonces, esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Y se respira entre ellos un aire siniestro, porque lo que quieren es condenar a Jesús. Bien, el Evangelio de Marcos, cuando en la escena paralela se acerca un doctor de la ley a preguntarle a Jesús, pues Jesús le dice al fariseo, le dice: no estás lejos del reino, porque ve en el fariseo y en su pregunta, ve algo bueno. Sin embargo, el Evangelio de Mateo ya no habla bien de los fariseos, y entre otras cosas porque cuando se escribe el Evangelio de Mateo, han destruido el templo de Jerusalén, el gran templo, ya lo han destruido. Y los saduceos, que eran un grupo de poder vinculado al templo, pues han desaparecido, ¿verdad? Han desaparecido.
Y entonces el grupo de poder, cuando escribe Mateo el Evangelio, son los fariseos. Y los fariseos están persiguiendo a los cristianos de las comunidades de Mateo. Por eso Mateo no dirá nada bueno de los fariseos, simplemente que se acerca uno para preguntarle. Bueno, y la pregunta pues es, como hemos dicho, capciosa. Lo que quieren es pillarle en una trampa. Bueno, entonces para nosotros que hacemos una lectura creyente del Evangelio, podemos acercarnos a Jesús de otra manera, ¿Recordáis quién se acercaba a Jesús de otra manera? Por ejemplo, pues los niños, por ejemplo, los pecadores, los enfermos, se acercaban a Jesús no para cazarlo, sino para encontrarse con Él y con su salvación. Entonces nosotros nos acercamos a Jesús pues de otra manera. Él habita nuestra interioridad. Y Él es, como dice Santa Teresa, Él es muy amigo, tratemos con Él verdad, tratando con llaneza y claridad, que no digamos una cosa y nos quede otra. Y siempre da más de lo que le pedimos. Bueno, entonces, así como los fariseos se acercan para pillar a Jesús, nosotros, para orar este texto, nos acercamos con el corazón limpio, ¿verdad? Los limpios de corazón son los que ven a Dios. Y nos acercamos para que Jesús, no para cazarlo, sino para que Él nos comunique cuál es el camino y cuál es la verdad y cuál es la vida, porque Él es quien nos marca el camino. No somos nosotros los que se lo marcamos a Él, sino que Él nos lo marca. Bueno, esta actitud es muy buena para un cristiano, para una cristiana, acercarnos así siempre a Jesús como quien aprende, como quien se deja enseñar, porque Él es tan amigo de dar si tiene a alguien que reciba su don y su gracia. Y la pregunta pues es esta, la pregunta que han maquinado es, maestro, empiezan diciéndole maestro, porque cuanta más categoría le den y más feo lo dejen, mayor habrá sido su triunfo. Claro, entonces maestro, bueno, mucho maestro, pero lo que quieren es dejarlo en ridículo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? ¿Y por qué le hacen esta pregunta? Pues porque resulta que en tiempo de Jesús, no todos, pero había muchas escuelas que mandaban muchos mandamientos. Algunas escuelas mandaban 613 mandamientos al día que había que hacer, ¿verdad? Había que hacer. Bueno, y esto a nosotros nos puede parecer insoportable, pero todavía los judíos ortodoxos y también nosotros que hacemos muchas cosas durante el día, ¿verdad? Nuestra agenda a veces está tan llena que tenemos que hacer mucho. 613 mandamientos. Yo me acuerdo una vez que estuve cenando con un judío y es tremendo, ¿verdad? Como normas por todos los sitios. Salen y tienen que tocar el dintel de la puerta. Después el pescado tenía que ser solo para judíos, el vino solo para judíos. Reverencias por aquí, reverencias por allá. Bueno, porque es tremendo. 613 mandamientos. Y no todos sabían cuál era el más importante. Algunos decían, lo más importante de la religión judía es el sabbat, el descanso sabatino, ¿verdad? Nosotros hubo un tiempo en que el domingo era algo sagrado, ¿recordáis? Algo sagrado, ¿verdad? Y verle trabajar a uno en domingo era un pecado pero gordo. Hoy se nos ha perdido el domingo, el sábado y el lunes y el martes, todo se nos ha perdido. Pero en tiempo de Jesús había algunos que decían, lo más importante
es el Sabbat. Por eso cuando en una ocasión Jesús diga que no está hecho el hombre para el Sabbat, sino que el Sabbat, el sábado, está hecho para el hombre. Imaginaos la que se armó, porque lo que era más valioso lo consideran, bueno, entonces para algunos era el Sabbat, pero para otros era la circuncisión. Era una señal de que formaban parte del pueblo. Bueno, entonces 613 mandamientos. Le hacen esta pregunta, a ver, ¿por dónde va Jesús? ¿Por dónde va? Bueno, y Jesús, que tiene una libertad en el espíritu impresionante, responde yendo a la síntesis. Os decía que hoy estamos en el Evangelio de la síntesis. Si a nosotros nos preguntaran, oye, y si tú tuvieras que decir qué es lo más importante de un cristiano, de la vida cristiana, ¿qué podríamos decir? A lo mejor, ¿qué diríamos? Lo más importante de un cristiano, ¿qué es? Jesús, el Evangelio. Bueno, pues aquí Dionisio dice el Evangelio, lo más importante de un cristiano. Pero alguien puede decir, lo más importante es la oración, por ejemplo. Lo más importante es orar. Otro dirá, lo más importante es, qué sé yo, ir a misa los domingos. Ir a misa los domingos, que cuánto acento hemos puesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? Fijaos, por ejemplo, a nosotros, Santa Teresa nos dice, lo más importante no es orar, sino, ¿qué dice ella? Amar, ¿verdad? Lo más importante es amar. Entonces, la síntesis que va a hacer Jesús es, ¿sabéis qué es lo más importante del ser humano? Lo más importante del ser humano es el amor. ¿Y sabéis por qué? Pues porque lo más importante de Dios es el amor. Y entonces, lo más importante, lo que hay que enseñar, ¿dónde? No sé dónde, pero hay que enseñárselo a la gente. Lo más importante es amar. Podemos aprender matemáticas, lenguaje, historia, ordenadores, de todo tipo, pero lo más grande, lo que nos hace felices y hace felices a los demás, es el amor. Por eso Jesús responde a esta pregunta llevándonos a lo esencial. No os perdáis en prescripciones y en normas y en cosas, ¿verdad? Lo más importante es el amor. Algunas veces nos han metido escrúpulos, ¿verdad? Por ejemplo, para comulgar. No se puede comulgar si una hora antes hemos comido algo, ya no se puede comulgar. Bueno, vamos a ver. Una cosa es el respeto, pero ¿cómo hemos podido caer en estas cosas, verdad? ¿Cómo hemos podido caer y no tener un poquito de libertad para descubrir qué es lo fundamental? Lo fundamental es el amor. Bueno, y sorprende una cosa, fijaos. Quieren matar a Jesús los que están más cerca de los mandamientos. O sea, los que llevaban los fariseos, llevaban los mandamientos debajo del brazo, ¿verdad? Para que al tenerlos debajo del brazo les llegara al corazón. Pero los que más cerca están de los mandamientos son, curiosamente, los que quieren matar a Jesús. Bueno, y entonces viene la respuesta de Jesús. Respuesta de Jesús. La conocemos muy bien, pero él le dijo al fariseo, doctor de la ley, le dijo, cualquier respuesta, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. Bueno, pues mucha claridad de Jesús. No se pone ahí a 2 días de teología para decirle lo que es importante, ¿verdad? Sino que le dice, lo más importante es amarás, amarás, amarás. Bueno, esto ya lo sabían los judíos, porque los judíos cuando, ya desde niños, casi cuando no sabían todavía ni hablar,
cuando era un balbuceo, les enseñaban lo que los judíos llaman la Semá. La Semá es, le decían, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás con todo tu corazón, con toda tu mente. Bueno, esto se lo enseñaban a los pequeños. Y todos los judíos debían recitar una vez al día la Semá, para no olvidar esta vocación al amor. Semá, Israel. Bueno, entonces, esto es lo que dice Jesús. Pero Jesús no le dice al fariseo, esto es lo que tienes, no le habla de un cumplimiento, sino que le dice que Dios quiere ser amado, quiere ser amado. O sea que el amor quiere ser amado, como dice Isabel de la Trinidad. El amor, Dios que es el amor, quiere ser amado. Y por eso la respuesta es una respuesta de amor. Bueno, y fijaos también la dimensión personal. Amarás al Señor, tu Dios, tu Dios. Hay como una intimidad entre Dios y nosotros. Con Dios no valen las distancias, es tu Dios. Por eso, palabra de Dios, yo digo palabra de tu Dios, que te habla a ti con amor y con cariño, ¿verdad? Bueno, entonces, sin amor a Dios, el cumplimiento de mandamientos y normas se vuelve inútil. Por eso dice San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. Y dice también, aprende a amar como Dios quiere ser amado, y deja tu condición y aprende a amar como Dios quiere ser amado. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer es esta: ¿cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo es posible que nosotros amemos a Dios? Y como es un poquito difícil de responder, o fácil, porque a veces lo más difícil está cerca de lo fácil, como es fácil o difícil de responder, nos ponemos a vivir esta vida de otra manera. Y cada uno sabe en qué la gasta, ¿verdad? Pero vamos viviendo la vida y como matando, como había antes un cuentecito que era matarratos, ¿verdad? Matarratos. Vamos matando la vida, matando los ratos, pero sin haber descubierto este perfume extraordinario del amor. Bueno, entonces, ¿por qué y cómo podemos nosotros amar? Pues muy sencillo, porque Dios es amor, y porque Dios te ama a ti, y a ti, y a ti, y a mí, porque me ama, entonces yo aprendo a responder el amor. Las semillas que Dios ha puesto en mi corazón son semillas de amor y de vida. Entonces el amor suyo saca el amor mío, saca. Y en esto consiste la vida, en aprender que somos amados, y porque somos amados aprendemos a amar. Y por eso tiene tanta importancia este grupo nuestro, ¿verdad? En el que nos vamos amando, porque al tratar unos con otros nos vamos amando y vamos aprendiendo también a amar al Señor. Por eso dirá Santa Teresa, que el Señor os conceda este amor, porque no hay nada en la vida como este amor apasionado a Dios. Y la respuesta que da Jesús es amarás, porque es como si estuviera poniéndonos en camino de amor, amarás, porque el amor abre un horizonte de esperanza y de vida para todos nosotros. Amarás. No es posible permanecer en la historia con la ley del mínimo esfuerzo. Y fijaos otro detalle también que es muy hermoso, ¿verdad? Y es que Jesús repite lo que decía el Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con Dios no se puede tratar a medias. No da lo mismo tratar con Dios que no tratar. Y por eso amar a Dios significa vivir la vida con intensidad, jugándonos la vida, pero haciendo de la vida algo hermoso. La vida es apasionante para vivirla de forma apasionante, ¿verdad? Bueno, entonces, esto, no a la ley del mínimo esfuerzo. Bien, segundo, el segundo mandamiento dice, es semejante a Él. No es igual, pero semejante. Y dice, y es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, el Dios de Israel es un Dios que está cerca de los pobres, de los desvalidos. ¿Qué imagen de Dios tenemos cuando nos relacionamos con los demás? ¿Entra Dios en el modo en que nos tratamos? ¿Entra Dios? ¿Qué tipo de Dios entra en esta relación? Jesús responde claramente que el mandamiento principal es el amor, pero después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Teresita Santa Teresita dice, yo me dedicaba a amar a Dios. Su pensamiento, su corazón, su alma estaban centrados en amar a Dios. Pero, dice, yo me dedicaba sobre todo a amar a Dios. Pero el Señor le hizo comprender el amor al prójimo, en el que ella no había estado tan ocupada. Y dice, ahora comprendo que el amor perfecto consiste, y pone unos ejemplos que nos pueden servir. El amor perfecto consiste en soportar los defectos de los demás. De la marinera, ¿verdad? Soportar los defectos de los demás. En no extrañarnos de sus debilidades, que las tienen, igual que las tenemos todos. Y en edificarnos de los más pequeños actos de virtud que les veamos practicar, ¿verdad? Ella, que se dedicaba su vida a amar a Dios, en un momento descubrió que una forma de amar a Dios era amar intensamente al prójimo. Bueno, entonces preciosa la tarea de Teresita. Y entonces el amor a Dios, que no sea al mismo tiempo un amor al prójimo, es una mentira. Si decís que amáis a Dios, pero no amáis al prójimo, sois unos mentirosos. Y el Papa Francisco dirá en una exhortación que nos escribió Fratelli Tutti, dirá que el mayor peligro de la vida, el mayor fracaso de la vida es no amar, no amar. Y Teresita nos dirá que querer amar ya es amar, querer amar ya es amar. Despertarnos en el amor, vivir el día en el amor y dormirnos en el amor. No hay categoría que embellezca tanto la vida como el amor. El alma que anda en amor, os he dicho antes, ni cansa ni se cansa. Y a donde no hay amor, dirá San Juan de la Cruz, pon amor y sacarás amor, pon amor. Nosotros somos, por lo tanto, como Dios, somos sembradores de amor en la vida. Cuando salimos cada uno de nosotros por la mañana, vamos como el sembrador, vamos esparciendo los granos de amor en el mundo que nos rodea. Esto es lo que somos nosotros. Y esto es lo que embellece nuestra vida. No es la doctrina lo que Jesús pone en primer lugar, sino la ternura y el cariño. Y esto lo hacemos en un mundo donde pues hay mucha guerra, cada vez más, ¿verdad? Y hay mucha separación entre los que tienen pan y los que no lo tienen. Bueno,
¿esto qué significa? Pues también con un ejemplo de Teresita decimos, para ella era más importante hacer felices a los demás que hacerse feliz ella a sí misma, ¿verdad? Entonces, el amor al prójimo significa que el otro es parte mía, el otro es parte mía. Por eso hay un libro precioso en el Nuevo Testamento, el más pequeñito de todos, que es la carta de San Pablo a Filemón. Resulta que Filemón y Pablo eran amigos, y Filemón le debía algunas cosas a Pablo. Pero Filemón tenía un criado en la casa llamado Onésimo, y este le había robado a Filemón, y Filemón lo había denunciado, y habían metido en la cárcel a Onésimo. Y en la cárcel está también Pablo, y se juntan Onésimo y Pablo, y empiezan a hablar, y se interesa por el Evangelio, y llega un momento en que se convierte, y Onésimo es bautizado. Pero el tiempo de estancia en la cárcel se le termina a Onésimo, mientras que Pablo tiene que seguir todavía en la cárcel de Éfeso. Y entonces Onésimo no sabe qué hacer. ¿Dónde voy? ¿Cómo voy a volver a casa de aquel que cuando le robé me acusó y me metieron en la cárcel? Y entonces Pablo le escribe una carta a Filemón y le dice, mira, Onésimo es parte mía. Si yo fuera a tu casa, me tratarías muy bien, ¿verdad? Pues Onésimo es parte mía. Por eso trátalo como me tratarías a mí. Bien, por tanto, esto es con pobreza de palabras, ¿verdad? Porque esto no hay que hablar solo con palabras, sino que hay que hablar con amor, con fuego, ¿verdad? Con fuego. Esto es algo de este Evangelio que hemos comentado. Y como preguntas, pues dos preguntas, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene el amor en vuestra vida? Ya es verdad que hoy se habla de amor, de muchas cosas se les da el nombre de amor, ¿verdad? Santa Teresa decía que hasta las cosas más contrarias al amor se les llama amor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo entiendes y vives el amor en tu vida? Realmente, en los años que hemos vivido, hemos descubierto que el amor es el perfume más impresionante de esta vida. Y segundo, ¿eres consciente de que has sido creado para amar? ¿Eres consciente de esto? ¿Te ejercitas en el amor? Os recuerdo un obispo que fue encarcelado en el Oriente, estuvo 10 años en la cárcel, Pantuán. 10 años estuvo, ¿verdad? Y él escribió algunos libros en la cárcel. Y decía ¿qué es lo que te ha mantenido? Dice, me ha mantenido el colmar cada momento de amor. Colmar de amor cada momento. Y hace unos años, aquí en esta sala, estuvo uno que fue prisionero de ETA en un zulo durante más de un año, ¿verdad? Y vino aquí, le invitamos, ¿verdad? Le invitamos aquí a que compartiera con nosotros, que vive cerca de... ¿Dónde vive cerca? De alguna de vosotras. ¿Cómo se llamaba este? ¿Él? No, el Lara, Ortega Lara. Bueno, pues este vino aquí y le dijimos, le preguntamos, no sé quién le preguntó, cómo había hecho para mantenerse en aquel zulo sin perder la paciencia, la esperanza, sin perder la vida.
que estuvo a punto de quitarse la vida, ¿verdad? Y él decía que, dice, lo que me ha ayudado es, en aquel zulo pequeño, lo que me ha ayudado ha sido el rezar el rosario, ¿verdad? Como experiencia de amor a María. Esto nos lo dijo aquí en este salón, ¿verdad? En un momento de mucha emoción, porque estábamos ante una persona que las había pasado muy mal, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la pregunta. ¿Eres consciente de que has sido creado para amar? Es para ti, para mí, lo más importante en la vida, ¿verdad? Aprender a amar, descubriendo que somos amados, ¿verdad? Que somos amados. Porque ser cristiano es descubrir que Dios me ama, Dios me ama. Decía San Pablo, me amó y se entregó por mí, ¿verdad? Y San Juan de la Cruz, Cristo es mío y todo para mí. Este acercar el amor a nuestra vida, para que pueda nacer el amor en la vida. Bien, y por tanto terminamos orando y le pedimos al Señor, al Espíritu, que nos conceda poder amar a Dios con todo el corazón y amarnos también entre nosotros. El sínodo que está celebrándose, como sabéis, en Roma, el sínodo sobre la sinodalidad, nos invita a amarnos los unos a los otros, para hacer el camino de la vida en comunión. Y dirá el sínodo que es muy importante para caminar juntos, escucharnos los unos a los otros, para escucharnos. Por eso la conversación en el Espíritu. ¿Habéis leído la revista alguno ya? Conversación en el Espíritu. Bueno, pues la revista de orar se titulaba Conversación en el Espíritu, ¿ya? Y aparecía una mesa grande de 40 personas, una mesa que está en San Pedro de Cardeña, ¿verdad? Y bueno, pues Charo se le ocurrió la feliz idea de poner esa imagen, esa mesa grandota, que es expresión del sínodo, Bueno, en la revista que acaba de salir ahora, hemos puesto en la portada un árbol gigantesco, ¿verdad? Que hay en Cádiz, hay unos árboles que son inmensos, ¿verdad? Para abrazar una de las ramitas hacen falta varias personas, una de las ramitas. Bueno, pues esto también que hemos querido simbolizar que estamos en sínodo, somos sínodo y oramos por el sínodo, con esta experiencia del árbol de tantas ramas, caminamos juntos. Bueno, y una última cosa del Papa Benedicto XVI, ¿os acordáis de él? De Benedicto XVI. Bueno, pues este Papa decía, os recomiendo mirar a los demás con los ojos de Cristo, que es mirar a los demás con los ojos del amor. Yo creo que frente a todas las cataratas que a veces nos impiden amar, podíamos ponernos las gafas de Cristo para mirar amando. Y mirar amando significa valorando, apreciando, comprendiendo, ayudándonos unos a otros. Bueno, pues amén, que paséis buena noche. Como os he dicho antes, el próximo lunes tenemos la lección, lunes, porque el martes vamos a ir, José Alberto, Charo y un servidor, a una experiencia contemplativa en las Batuecas. Entonces os tendremos muy presentes, pero en vez de martes, hacemos el lunes. No es mucho inconveniente, ¿no? Vale. Y eso, gracias a todos y que el amor sea nuestra raíz y nuestro cimiento y nuestro todo. Amén. Aleluya.